Estamos de regreso en la mañana y por supuesto tenemos invitada especial. Lo habíamos anticipado y nos acompaña Anelisa Villalaz en nuestro segmento La Consulta. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Está aquí con nosotros para hablar de un tema muy importante. Usted en casa, yo estoy segura que de pronto dice, bueno, es que mi niño es muy inquieto, se mueve mucho, no se detiene, está a cada rato pues saltando y brincando de un lado para el otro. Buenos días, Anelisa, y bienvenida en la mañana como siempre para hablarnos de este importante tema. ¿Qué es lo que ocurre cuando mi hijo se mueve tanto? Muchos utilizan el término inquieto, a mí no me gusta mucho porque de pronto pues puede caerle un poco mal al niño, incluso al propio padre de familia, estigmatizar desde muy temprano con ese tipo de términos. ¿Qué pasa cuando el niño se mueve tanto? Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Esto es una pregunta muy interesante porque la evaluación de si un niño se mueve mucho o no depende del adulto. Y si ese adulto está muy cansado, le va a parecer que el niño se mueve más. Y si ese adulto tiene mucha fuerza y mucha energía, no le va a parecer que el niño se mueve tanto. Y por el otro lado, si ese adulto es una persona que se mueve mucho, entonces lo que va a ocurrir es que no le va a parecer que el niño se mueve tanto. Así que cuando estamos hablando de esos temas, hay que tener mucho cuidado en cómo evaluar si es un movimiento exagerado o no, si es hiperactividad o no, que ya viene siendo un diagnóstico, o si el niño es inquieto o no, como estás mencionando. Esos niveles de energía que tienen los niños, principalmente a qué edad o en qué etapa se puede detectar, qué tanta energía puede tener el niño y qué tan bueno es eso. Mira, cuando nosotros estamos creciendo, desde que eres un bebé, empiezas a madurar progresivamente y cuando tu cerebro va madurando, entonces empiezas a poder autorregularte emocionalmente. Y cada vez el cerebro va a ser más eficiente y lo va a poder hacer mejor. Pero eso no está escrito como un libro de cocina de a qué edad exactamente tienes que poder regularte, de qué manera, sino que se hablan de unos periodos de tiempo donde la persona se va moviendo progresivamente, pero cada vez debe poder irse autorregulando emocionalmente de una mejor manera. Sin embargo, cuando uno está con un niño que por la falta de regulación de sus movimientos se pone en riesgo, entonces allí es el momento donde tienes que buscar ayuda psicológica o ayuda con un médico, comentarlo con el pediatra, porque ya en ese momento nos está avisando que se está pasando de la línea y por lo tanto puede haber un accidente. Por ejemplo, un niño que se mueve tanto que se tira al agua, se tira a la piscina sin que nadie lo esté agarrando, o que le hables y le digas, espera que no cruces la calle, y el niño se tira de todas maneras y va moviéndose, corriendo sin parar. Entonces esos serían unos ejemplos de cómo ya te estás pasando de la línea. Licenciada Anelisa, exactamente es a eso donde quería llegar, porque justo podemos ver que a veces cuando pues el niño es inquieto. O sea, realmente por lo menos he tenido la oportunidad, por ejemplo, mi hijo de 12, un día se acercó y me dice, mamá, yo creo que yo estoy diagnosticado con TDAH porque yo me comporto igual que fulano de tal compañero mío que hacemos lo mismo y nos manejamos igual. ¿Cómo uno sabe o qué señales, ya mencionó una de ellas, pero cuáles más señales podríamos nosotros identificar que tiene algo más que esta hiperactividad y pudiera llevarse a un diagnóstico como el TDAH? Esta es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjense, cuando hay un diagnóstico, lo que ocurre es que se presentan varios síntomas al mismo tiempo. Es decir, que no solamente porque sea inquieto, eso significa que va a tener un diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad. Pero cuando uno está con una persona que, por ejemplo, se va a sentar a comer y no puede quedarse a comer tranquilo, quieto en la mesa durante el periodo mínimo de tiempo que se toma la familia para comer, y además la persona no puede estar en la escuela copiando y haciendo las actividades que regularmente se hacen en el salón de clase, y además le hablas y sale corriendo y no puede regularse, o por ejemplo hace unas pataletas enormes y llora con muchísima fuerza y se demora mucho tiempo en poder tranquilizarse, entonces allí uno empieza a observar varios síntomas o muestras de comportamientos al mismo tiempo, y cuando eso ocurre a la vez, entonces es necesario hacer una evaluación
para poder identificar si esa persona cumple los criterios para un diagnóstico o no. Al inicio conversabas, Annalisa, acerca de situaciones del entorno. ¿Qué tanto puede afectar el entorno familiar en un niño pues que de pronto no para de moverse, o también hay algunas causas neurológicas que pueden causar también, valga la redundancia, que este niño no se detenga? Regularmente empieza esto en casa, empieza esto con una situación neurológica. ¿Qué es lo que puede ocurrir para llegar a un dictamen como ese? Mira, cuando una persona no duerme suficientes horas, hay un grupo de personas que se pone muy inquieta, muy intranquila y se mueve muchísimo. Las personas que no toman suficiente agua también. Y también, por el otro lado, quienes comen mucho azúcar, muchos colorantes, en algunos momentos pueden reaccionar con ese tipo de comportamientos. Y en el caso de los niños también vemos que, por ejemplo, un niño que está triste y no sabe cómo comunicar que está triste, entonces se puede poner muy activo, que hasta puede verse como hiperactivo, pero en el fondo hay un componente emocional que está generando todos esos movimientos motores por la falta de lenguaje para comunicar cómo se siente. Entonces, el ambiente va a ser determinante para poder ayudar a que ese niño se pueda autorregular emocionalmente, o que el niño pueda mantenerse dentro de los parámetros esperados dentro de la cultura con respecto a la cantidad de movimientos. Sin embargo, cuando hay temas neurológicos, y para eso hay que ir con un neurólogo, con un médico, a que le hagan estudios, le hagan evaluaciones, cuando hay alteraciones en las conexiones eléctricas que tenemos en el cerebro, entonces allí ya estamos hablando de otra situación, porque el ambiente va a ayudar, pero aunque el ambiente no sea perfecto o sea muy perfecto, de todas maneras la persona va a presentar esas dificultades, y ahí eso es muy importante tenerlo en claro, porque ahí se requiere de atención médica. Es decir, que no estamos hablando de un niño que es malcriado, o un niño que no quiere, o que por mala intención no quiere hacer las tareas de la escuela o no quiere prestar atención, sino que estamos hablando de una persona que tiene una situación médica que requiere de atención médica para entonces poder funcionar adecuadamente y poder realizar las actividades de su vida diaria. Licenciada, y me encantaría, como madre que soy, cómo pudiéramos entonces canalizar de alguna u otra forma esa energía para llevarla pues a que sea mucho más saludable, ¿verdad? A que ellos puedan de alguna u otra forma liberar toda esa energía que tienen tanto en la escuela como en la casa, porque a veces vemos estas diferencias en la que pues decimos que si en la escuela es más activo o en la casa es más activo, y su comportamiento, como usted bien mencionaba, según el entorno cambia bastante. Entonces, como padre de familia, ¿cómo nosotros pudiéramos de alguna forma aprender a canalizar esa energía? Fíjate, primero tienes que aprender a ser un observador, tienes que observar a tu niño. Hay niños, por ejemplo, que nosotros conocemos, que en las mañanas antes de ir a la escuela corren y juegan y se les permite hacer un montón de actividades que les permiten descargar energía para entonces ir a la escuela a estar en otra rutina con otras características que requieren de mucha más tranquilidad y de no tanto movimiento. Eso lo puede poner en práctica la mamá o el papá o el cuidador que ha observado al niño, para ver en qué momentos el niño tiene más energía o tiene menos energía y cómo el niño logra liberar la energía. Usualmente cuando se está haciendo ejercicio es una buena actividad para que la persona pueda liberar energía. Hay niños que, por ejemplo, necesitan jugar, correr y hacer deportes antes de que llegue la hora de cenar y de acostarse a dormir, para que de esa manera hayan relajado completamente su cuerpo y les resulte más fácil dormir toda la noche. Hay otros niños que les ocurre lo contrario, que si hacen mucho movimiento físico o mucho ejercicio, después no se pueden dormir en la noche. Entonces, cuando damos las recomendaciones a las familias, lo primero que pedimos es que observen con cuidado cómo es su niño. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se toma una soda que tiene azúcar? ¿Qué pasa cuando come alimentos
que no tienen tanta azúcar. ¿Qué pasa cuando el niño hace más ejercicio o menos ejercicio? Porque de esa manera entonces van a poder encontrar cuál es la forma correcta de ayudar a ese niño para que pueda aprender a autorregularse emocionalmente de una mejor manera y de una forma más eficiente. El secreto es las rutinas. Las rutinas, la repetición, el poder hacerlo igual todos los días, de la misma manera, aproximadamente a la misma hora, son las estrategias más prácticas que ayudan a que el cuerpo se pueda mantener dentro de los parámetros de regulación saludables. Anelisa, por acá pues ya empiezan a escribirnos algunas televidentes y hacen una consulta. ¿Qué ocurre si mi hijo pues es bastante inquieto, se mueve mucho, no hace caso en el horario escolar y de pronto le ponen a hacer algunas actividades escolares pero se la pasa jugando? Quiere jugar en el salón de clases constantemente, pero al momento que lo ponen a hacer alguna actividad individual, ahí sí completa pues la actividad. ¿Hay que preocuparse cuando ocurre algo como esto? Sí, yo siempre pienso que es bueno ir con un pie por delante. Es mejor preocuparse más de la cuenta, averiguar, evaluar, buscar apoyo, leer información, observar, tomar data de lo que estás observando, registras, escribes. Hoy lunes pasó esto a esta hora, el martes pasó lo otro, para que puedas pensar al respecto. Pero es mejor hacer prevención, es decir, que si hay alguna señal o algo te parece que no está por el camino, no va por el camino que quisieras, es mejor buscar apoyo, ayuda, para poder saber si está pasando algo. Entre los problemas más importantes que nosotros encontramos en la adolescencia es que los niños han sido tratados de una forma que no era la conveniente porque tenían algún tipo de diagnóstico y solamente se les diagnostica cuando ya el problema revienta en grande, cuando ya pierden materias o pierden el año escolar. Entonces, nosotros preferimos que si tienen alguna duda se acerquen a un profesional, consulten, revisen y de esa forma entonces se puede hacer prevención. La detección temprana hace toda la diferencia. Y justamente eso me llama la atención porque nosotros cada vez vemos más personas que hoy día dicen, pues, me detectaron TDAH ahorita a los 30 años, me detectaron TDAH a los 25 y vemos públicamente personas que han salido a hablar acerca de sus diagnósticos, a invitar a que hagamos una detención temprana con los niños, porque esto justamente puede ayudarles a que ellos tengan un rumbo de vida totalmente diferente, como usted mencionaba, con tareas y rutinas que vayan de acuerdo con algún tipo de diagnóstico. Pero, por ejemplo, yo soy una madre que no crecí en el si soy inquieta, mi mamá me va a llevar al psicólogo, pero justo por eso pienso que cuando mi hijo me confrontó y me dijo, pues creo que mamá, tengo TDAH porque tengo los comportamientos de mi compañero fulano, yo digo, tú lo que tienes que entender es que te tienes que quedar quieto, ¿me explico? Entonces, justo esta situación de lo que veíamos antes con lo que no detectábamos, pero con lo que estamos viendo ahora, y pues personas de una generación, por ejemplo, como la mía, que ya hoy día somos padres, entonces se le detectan este tipo de diagnósticos. Por lo que quería preguntar, ¿cuál sería esa edad oportuna que uno tendría que tomar en cuenta? Es decir, tener un niño de 7 años y buscarle un tipo de evaluación según su comportamiento, ¿es natural, es normal de un niño de esa edad? O ya cuando cumple 12 a 15 años, entonces allí sí tengo que revisar, porque a pesar de que ya tiene un poco más de madurez, el niño no cambia su comportamiento y su inquietud, ¿verdad? Entonces, me gustaría conocer esa recomendación específica que usted nos pueda dar en ese sentido. Me encanta esta pregunta porque fíjate, el mundo ha ido cambiando, la ciencia cada vez ha ido investigando con más detalles cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona nuestro cerebro. Ahora hay técnicas, hay equipos, hay mucha tecnología. Estamos en una época donde se sabe mucho más del cerebro y de su funcionamiento que lo que nunca nos hubiésemos enterado en años anteriores. Entonces hay que usar todos los recursos de la ciencia para nuestro favor. Es importante poder tomar medidas antes de que haya un estrellón, ¿no? Que antes de que haya un problema grave. O sea, no esperes a que el chico adolescente empiece a consumir drogas para darte cuenta que habían temas emocionales o que estaba rodeado por personas que no eran las mejores para él. Entonces, lo que nosotros recomendamos a los padres que, como tú estás diciendo,
a los 30, 30 y pico de años, 40 años, 50 años, están siendo diagnosticados. Cuando conversa con esa persona para que esa persona te cuente lo difícil que fue su vida y cuánto le hubiese servido que alguien le ayudara desde que era más temprano en su periodo de desarrollo, para que no tuviese que pasar por tantas dificultades. Porque lo que hace la diferencia entre un niño que le dices, pórtate bien, tú simplemente tienes que hacer caso y eso ya está. Cuando un niño con un cerebro neurotípico, es decir, un cerebro sin alteraciones, escucha esa instrucción, la puede seguir. Pero la persona que tiene una alteración en sus conexiones eléctricas, que en su cerebro está pasando algo que no es lo esperado, entonces esa persona no va a poder cumplir con esa instrucción y no va a ser de mala fe, sino simplemente la persona tiene una dificultad. Entonces se vuelve injusto estar pidiéndole a alguien que haga algo que su cuerpo y su cerebro no puede hacer en ese momento. Entonces, cuando hablamos de las edades para ir a evaluaciones, por ejemplo, un niño de 7 años es un buen momento, como estás mencionando esa edad, es muy buen momento para evaluar y para prevenir. Sin embargo, muchos padres se acercan con niños menores de 2 años, de 2 años y medio, porque no pueden dormir, porque comen tan rápido que vomitan la comida, porque no los pueden llevar a ningún lado de paseo porque los niños pierden la paciencia muy rápidamente y se tira al piso. Y estamos hablando de niños de 3 años, 4 años, 5 años, y entonces cuando se evalúa a esa persona en ese momento, se puede identificar si realmente es porque no están usando unos buenos patrones de crianza y están malcriando al niño, o que a esa persona le está pasando algo. Al padre. Al padre y al le está niño. transmitiendo eso al niño. Exacto. Y entonces en ese momento uno interviene, uno ayuda y se puede resolver un problema que eventualmente iba a ser más grande. Y hay otro detalle para mencionar con esto, y es que estos niños de esta época están expuestos a una estimulación que los niños anteriores no estuvieron. Ven como ahora los bebés nacen con los ojos abiertos y ya apenas nacen y ya levantan la cabeza. En las generaciones anteriores se esperaba un mes a que abran los ojos y no se movían tanto. Entonces están mucho más estimulados. Y ahora que mencionas eso, Anelisa, y quiero hacer una pausa aquí, el uso de los aparatos tecnológicos. Esto también hace que los niños se muevan tanto en su día a día, que de verdad pues estén saltando y brincando, estén de un lado para el otro. ¿Qué tanto puede interferir esto? ¿Qué tanto pues, puede ser tan perjudicial en el movimiento diario de los niños también? Sí, fíjate, el exceso de estimulación con las pantallas de los celulares, la computadora, la televisión, cualquier tipo de pantallas, produce alteraciones en la regulación que hay de las ondas cerebrales. Entonces, nosotros tenemos un gran grupo de niños que realmente tienen dificultades simplemente porque han tenido un exceso de estimulación visual durante sus primeros años de la vida. Y por eso es que se recomienda que sea reducido a la menor cantidad de tiempo posible esa exposición a pantallas. Entonces, fíjate, el ambiente está generando un problema en la persona, pero cuando ya el problema se generó internamente adentro de ese cerebro, después ya la persona va a tener el diagnóstico, ya la persona va a tener las dificultades para el resto de su vida, tendrá que estar en tratamientos, tendrá que estar tomando medicamentos. Entonces, por eso vuelvo al punto de la prevención. Ya todos sabemos, porque esto está publicado en todas partes y todos lo hablamos en diferentes momentos, que el exceso de exposición a la estimulación por pantallas no ayuda a la maduración adecuada del cerebro de un niño. Entonces, es bueno tomar las medidas, aunque no sea fácil, pero se toman las medidas para poder prevenir que no se desarrolle un problema más grande en los años siguientes. Y también mencionar pues que hay movimientos o actividades propias de la edad también. Uno dice, bueno, es que es un niño también, pues también se mueve tanto porque bueno, tiene cierta edad, pues que obviamente en la evolución pues eso va a ir cambiando. Pero bueno, es un tema bastante extenso para compartir con todos los televidentes, con mucha tela que cortar, sobre todo porque hay muchas madres y padres en casa pues que están pasando por esto, de que los niños se mueven muchísimo. Y sobre todo está en las
abuelitas, porque allí está nuestra televidente estrella, la señora Eni, que ha compartido justo que lo pasó con su hijo, que estuvo en la primaria en 8 escuelas distintas, tenía tantos movimientos, pero hoy día es un hombre de bien, tranquilo, tiene su propia empresa y sí, le tocó entonces hacer esta intervención, lo llevó a psicólogo y dice que hasta hacer una novena por ese hijo. Dice que le hacía la novena a Don Bosco justamente por poner a ese hijo a la disposición del Señor y que pudiera de alguna u otra forma, con toda la ayuda obviamente psicológica y con la ayuda de Dios, portarse mejor, y hoy día pues ha cambiado totalmente. Así que ha sido de mucha provecho toda la información que nos ha compartido en Redes la sociales, consulta, Anelisa, sí. para aquellas personas que también quieren hacerte una consulta, que se quedaron con alguna duda acerca de este tema, para que también puedan escribirte a tus redes sociales. Con muchísimo gusto, es mi nombre completo, Ana Elisa Villalaz, me encuentran en el Instagram. Bueno, gracias por acompañarnos, Anelisa Villalaz, psicóloga clínica y psicoterapeuta, con este tema tan importante para las familias. Vamos